Cada día más el Señor está más cerca. Y cada día más las presiones del mundo son más fuertes, son mayores. Así que en momentos decisivos tomemos mejores decisiones. Este es el punto que yo quiero compartir hoy con vosotros. Este es el título de así he titulado esta palabra, esto que quiero compartir con vosotros. En momentos decisivos tomemos mejores decisiones. Y quiero que vayamos ya sin perder más tiempo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14, 15 y 16. ¿Todo correcto en la grabación? Romanos 8, 14 del 16 dice: porque todos los que son todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver, ¿por qué leo esta escritura hablando de en momentos decisivos tomemos mejores decisiones? Cuando valoramos a alguien, tenemos en cuenta lo que nos dice y además respetamos sus preferencias y gustos. Y esto, el ejemplo más práctico, el ejemplo más potente que se me ocurre, es el ejemplo del matrimonio. Es el ejemplo del matrimonio. En un matrimonio, si tú valoras a tu mujer, tú ya no haces en tu casa lo que estabas acostumbrado a hacer de soltero, porque la tienes en cuenta. Porque te dejas guiar por sus gustos, sus preferencias, su manera de organizar algunas cosas, aunque a ti no te parezca lo más correcto. Pero te dejas llevar por su manera de organizar, de dirigir, porque quieres agradarla a ella. Y al revés también. Si una vida realmente cambia, es cuando se casa. Cuando nos casamos, cambiamos un montón. ¿Por qué? Porque entramos en un periodo de ajustes y yo ajusto mi vida a como ella quiere que vivamos. Igual que ella está obligada y se ve obligada también a ajustar su vida a como yo quiero que vivamos. Entonces, hay cosas que empezamos a hacer por el bien del otro. Porque el objetivo es amarnos mejor. El objetivo es amarnos mejor, amarnos más y amarnos mejor. Entonces, el matrimonio modifica y cambia nuestras opiniones y nuestros gustos de solteros. Aquellos que os queréis casar, que os casaréis algún día, si os casáis, debéis de ser muy conscientes de esto. Que el matrimonio modifica vuestros gustos y vuestras opiniones de solteros, en favor de tener en cuenta las de la otra persona. Y si no lo haces, pues no aprenderás a amar mejor y al final pues tendrás muchos problemas. Así tiene que ser también cuando llegamos a Jesucristo. Cuando llegamos a conocer el Evangelio, cuando llegamos a acercarnos al Señor Jesús, el Evangelio tiene que cambiar también nuestra opinión sobre qué es lo más importante de nuestras vidas, sobre lo que realmente importa. El Evangelio, de hecho, consigue que cambiemos nuestras lealtades en cuanto a quién dirige, a quién lidera o a quién guía mi vida. Todos los que son hijos de Dios son guiados, liderados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Y esto no se trata de algo místico, como que nosotros vamos andando por aquí y de repente una voz del cielo o un ángel de luz blanca nos dice: no, tienes que ir por la derecha.
Estas ocasiones a veces se dan, a veces Dios nos guía así, pero es algo mucho más normal, mucho más lógico, mucho más natural. Pasamos a tener en cuenta voluntariamente, porque queremos amarle mejor, las opiniones de lo que Él dice y expresa que es su voluntad. Así que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y no se trata de ser obligados, sino que se trata de ser guiados. Y como no somos obligados, sino guiados, podríamos decir también que los hijos de Dios son los que se dejan guiar por su Espíritu. Es decir, aquellos que permiten que los gustos y las preferencias de Dios sean las que dirijan nuestra vida. Así como en un matrimonio permitimos y dejamos y queremos que los gustos y preferencias de nuestro cónyuge sean los que en muchas ocasiones dirijan nuestra vida. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, y este está en Isaías capítulo 11, que fue completamente guiado por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de Dios. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. Vamos a leer también el 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Jesús, como hijo de Dios, fue guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Y le hará entender diligente. No sé si se puede poner el versículo en la Nueva Versión Internacional. Quisiera que leyéramos ese mismo texto, ese mismo versículo, el versículo 3 de Isaías 11, en la Nueva Versión Internacional, que dice: Él se deleitará en el temor del Señor. Es decir, le hará entender diligente, lo traduce por Él se deleitará en el temor del Señor. Y dice: no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Es decir, será completamente guiado por el Espíritu de Dios. Pero fijaros, esa palabra deleitará me ha llamado muchísimo la atención. Porque dice que se deleitará en el temor del Señor. ¿Y cómo te puedes deleitar en algo que aparentemente te produce miedo? Para esto necesitamos entender lo que es el temor del Señor. El temor del Señor no es miedo. No es miedo a Dios que nos vaya a castigar en el infierno. No es ese miedo a Dios que está detrás de la puerta con un garrote para soltarnos un garrotazo porque hemos hecho cosas malas o porque hemos actuado mal. El temor de Dios es, ¿cómo podríamos definirlo para que se pueda entender? Es conocer a Dios de tal manera que nos llena de un asombro tan grande ver quién es Dios y a la vez ver cuánto nos ama, que ese asombro tan grande llena nuestros corazones y nos mueve a responderle a Él en completa obediencia, en total obediencia. Ese es el temor de Dios, es decir, no quiero fallarle, no quiero desagradarle, porque Él me ama tanto siendo tan Dios, tan grande, tan bueno. Él me ama tanto siendo Dios que no quiero fallarle. Y ahora fijaros que es esa palabra que traduce deleitará o hará entender. La palabra original es la palabra en hebreo ruach, que viene de la misma raíz que la palabra espíritu, ruach.
Y esto es importante por algo muy importante, porque la palabra ruaj, usada para deleitar o entender, el significado que tiene es el de respirar, oler, percibir. Figurativamente podría significar también esperar por anticipado, es decir, saber que algo bueno va a venir, disfrutar, aceptar, complacer, entender, oler, olor y percibir. Esta misma palabra es la que en Génesis 8:21, cuando Noé salió del arca y ofreció un sacrificio de gratitud a Dios, dice la palabra que subió olor grato delante de Dios. Es decir, Dios se deleitó. Es decir, Dios respiró el perfume, el olor del sacrificio de total gratitud que Noé le estaba entregando y sacrificando. Es la misma palabra para que entendamos algo, para que entendamos que hay una conexión entre deleitarse, entender diligentemente y el mover del Espíritu. Porque el ruaje del Espíritu es el soplo de vida, el aliento de Dios. Entonces, el temor de Dios, el ser lleno del temor de Dios y el deleitarse en el temor de Dios, tiene que ver con el aliento de Dios y el deleitarse. Dios manda su aliento y yo lo respiro y me lleno del temor de Dios, me lleno de su aliento y me deleito. ¿Entendéis? La doble dirección es una respuesta. Es una aceptación completa. El otro día subió Belén, mi sobrina, subió en el coche del trabajo. Y en el coche del trabajo, ya tiene 11 años, no lo llevo siempre limpio ni impecablemente limpio. Yo no soy de los que llevan el coche completamente limpio. De hecho, llevo bastante suciedad. Y además lo llevé al mecánico, porque se me estropeó una pieza del volante. Y hasta a mí me daba mal olor el coche. Digo, qué mal huele. Digo, voy a tener que comprarle aquí un ambientador. Y compré un ambientador, fui al Consum, había 2 ambientadores para el coche, de esos que se cuelgan la botellita de cristal con el taponcito ese de madera que va soltando la fragancia poco a poco. Y había 2, había uno de perfume de aire limpio, ropa limpia o no sé qué, y había otro de frutos del bosque, de frutos rojos. Y compré el de frutos rojos y lo puse en el coche. Y huele bien, pero a mí me resulta, y a Librado lo decía, dice, es un poco cargante, es un poco así, huele como muy a caramelo, como muy es dulzón, es muy tal, pero llena de perfume el coche. La verdad es que el coche huele a eso, no huele a otra cosa. Y entró la chiquilla y dice, ¡qué olor! Digo, ¿no te gusta? Digo, es que es un poco fuerte, porque a mí me resulta un poco fuerte. Dice, no, me encanta, huele fantástico. Y cuando ya las acerqué a su casa, y antes de bajar se acercó a la botella y dice, vamos a respirar de nuevo, a cargarla antes de salir del coche. Y me acordé de esto cuando estaba preparando esto. Igual que Belén, igual que mi sobrina, disfrutó el perfume, el aroma de ese ambientador. Es el símil perfecto de cómo nosotros, tú y yo, debemos de deleitarnos en el temor de Dios. Deleitarnos en el temor de Dios. Así que deleitarse en el temor de Dios es respirar el aliento del soplo del Espíritu. Y nos conviene. En la nueva versión internacional también te voy a pedir que me pongas Isaías 48:17. Isaías 48:17. En la Reina Valera del 60 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo. Y dice, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y en la nueva versión internacional,
dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que dice, que te enseña lo que te conviene y que te guía por el camino que debes de andar. Así que nos conviene, y si algo nos conviene, es ser guiados por Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Insisto en el primer texto que hemos leído. Porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Puedes llegar a imaginar, a pensar, qué sería de tu vida si fueras completamente guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué sería de tu matrimonio si los dos fuéramos guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué sería de tu familia? ¿Qué sería de tu economía? ¿Qué sería de tu trabajo? ¿Qué sería de tu salud? ¿Qué sería de tu felicidad? ¿Qué sería de tu salud mental y emocional si fueras guiado por el Espíritu Santo? En definitiva, ¿qué sería tu vida si fueras completamente guiado por el Espíritu Santo? Serías guiado a todo lo que te conviene. Serías guiado a todo lo mejor que pudieras tener y disfrutar y vivir. En momentos decisivos tenemos que tomar mejores decisiones. Ahora, las mejores decisiones son solamente las que tomamos siendo guiados por el Espíritu Santo, deleitándonos en el temor del Señor. Llegados a este punto, yo quiero compartir con vosotros 4 claves, 4 puntos, 4 maneras, 4 formas de cómo el Espíritu Santo nos guía, de cómo nos guía el Espíritu Santo. Son 4 y son importantes las 4 y entran en completa... se complementan unas a otras y las 4 tienen que estar en acuerdo. La primera y la más normal y la que más habitual y más solemos usar es el testimonio interior. El famoso testimonio que nos han compartido siempre nuestros hermanos. El testimonio interior, que es esa convicción profunda que se produce en nuestro espíritu, que Dios nos habla y nos da impresiones en nuestro interior, en nuestro ser interior. Esto es importante, pero hay que llegar a un punto y tener algo bien claro. No se trata de... Porque hay mucha gente que dice, Dios me ha dicho, y Dios me ha dicho, y Dios me ha dicho, y su vida no dice absolutamente nada de Dios. No es que se nos llene nuestra boca de Dios me ha dicho, y Dios me ha dicho, y Dios me ha dicho, o siento de Dios, o estos que van por ahí sintiendo completamente y se paran y entran en conexión con el cielo. ¡Uy, siento de Dios! Es mucho más que todo esto. Porque sinceramente, si no hay un corazón agradable a Dios, si no hay un corazón completamente rendido a Dios, todo esto de Dios me ha dicho, o siento de Dios, yo creo que se convierte muchas veces en pura vanidad, orgullo espiritual, vanidad disfrazada de espiritualidad. Pero es importante que tengamos esa comunión, ese corazón agradable, ese corazón que quiere agradar a Dios, porque lo más importante es el corazón en esta situación, en este momento, porque Dios mira nuestro corazón. Este sería lo primero. Tú tienes que tener un testimonio interior de hacia dónde Dios te quiere llevar, donde Dios te quiere conducir. Seguidamente, la segunda clave es el consejo sabio. El consejo sabio. Porque no solamente puede haber un testimonio interior, porque el testimonio interior muchas veces surge de nuestros deseos. Muchas veces surge de nuestras equivocaciones o la experiencia, el bagaje que llevamos en nuestras vidas, todo lo que ha sido nuestra vida pasada, todas las emociones que hemos sufrido,
todas las heridas, los traumas, todo esto muchas veces produce un testimonio interior que no viene de Dios, que viene de nuestro corazón, que viene de nuestra vida, que viene de nuestras heridas, que viene de nuestros traumas. Entonces es necesario el consejo sabio, porque no todo es solo testimonio interior. Hace falta el consejo sabio. Ahora, ¿qué es el consejo sabio? El consejo sabio es, porque dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces le voy a preguntar a todo el mundo, oye, ¿qué opinas de esto? Y hay mucha gente que le pregunta a todo el mundo, ¿qué opinas de esto? Porque quiere encontrarse con aquellos que opinan lo mismo que él opina. Con aquellos que le dicen, sí, y entonces dice, claro que sí. Confirmación divina. Dios me lo está diciendo claramente. Tengo que dejar mi trabajo, tengo que venderlo todo y me voy a ir a Madagascar, porque allí voy a triunfar con los pingüinos de Madagascar. No se trata de buscar a aquellos que nos digan lo que queremos oír, que muchas veces hacemos esto, sino se trata de buscar y acercarnos, y esto es importantísimo, a hombres y mujeres de Dios, pero hombres y mujeres de Dios probados y aprobados, y además que nos conocen. Hombres y mujeres de Dios probados y aprobados que nos conocen. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué opinan de lo que yo quiero hacer? ¿Qué les parece lo que Dios, mediante el testimonio interior, supuestamente, para confirmar, para decidir si eso no es, ha puesto en mi corazón, ha puesto en mi interior? Para nosotros debe de ser muy importante la opinión de esas personas sabias. Y tú debes de saber quién es sabio y quién no lo es. Esta sería la segunda clave. La tercera clave, que también es importante, son las circunstancias. No son las más determinantes, ¿eh? Puertas abiertas o puertas cerradas. Porque muchas veces hay una puerta cerrada que el enemigo la quiere cerrar delante de nosotros. Y a veces hay que esforzarse y hay que empujar a la puerta. El domingo pasado compartimos algo acerca de esto, de esa grandísima puerta llamada oportunidad, que pone un cartel empuje, pero es grandísima, muy pesada, y las bisagras no han sido engrasadas por años. Y hay que estar empujando. Pero puertas abiertas y puertas cerradas nos indican muchas veces cuál es la voluntad y el camino de Dios para nuestras vidas. No es la más determinante, insisto, porque muchas veces hay que empujar puertas pesadas para que se abran. Y muchas veces las puertas abiertas pueden ser abiertas por el enemigo, pueden ser trampas para nuestra vida. Pero es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando Dios abre las puertas, nadie las puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la podrá abrir. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual... ¿De acuerdo? Y finalmente, y el más importante de todos, es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Escritura? Esto es lo más determinante. Mira, ni el testimonio, ni el consejo sabio, sea del profeta más reconocido del mundo mundial, ni las circunstancias pueden contradecir, ni deben de contradecir la palabra de Dios nunca. Las tres anteriores deben de coincidir y deben de alinearse, deben de coincidir y deben de alinearse con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Las tres anteriores se tienen que poner en sintonía y en dirección con lo que dice la palabra de Dios. Y en ningún caso pueden contradecirla. Quiero que veamos Juan 14, 26. Juan 14, 26. Fijaros cómo
la Escritura, el Señor les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiaría. Les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará? Él os enseñará todas las cosas. Es decir, os hablará, os dará un testimonio interior, os compartirá, coincidirá con lo que le estoy enseñando a otros que dirigen, a otros que están probados, el consejo sabio. Las circunstancias se encarrilarán, se encauzarán. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará, ¿qué os recordará? Todo lo que os he dicho, es decir, estará en consonancia con la palabra de Dios. No se escapará, no puede contradecirlo. No puede contradecirlo. Esto unido a Mateo 10, 16, que dice... A ver, aquí estamos. Mateo 10, 16, que dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto unido a ser astutos como serpientes. Sed pues prudentes como serpientes, donde decía astutos como serpientes. En otro versículo, en otro texto. Esto de las cuatro claves, las cuatro maneras en que Dios, el Espíritu Santo nos mueve, unido a esta recomendación de ser como serpientes, sencillos o astutos como serpientes, que dice en otra parte, o sencillos como palomas, esto nos lleva también a usar el sentido común, es decir, astuto como serpiente, sencillo como serpiente, es usar el sentido común. No le vas a preguntar al Espíritu Santo, puedes preguntárselo si quieres, pero vamos a ver, no le vas a preguntar al Espíritu Santo si cuando el coche tuyo ha llegado al límite de kilómetros en el cual tú le tienes que cambiar el aceite al motor, le vas a preguntar, ¿debo de cambiar el aceite al motor? Vamos a ver, ¿para qué está la cabeza? Sentido común. Hay cosas de sentido común. Hay decisiones diarias que son de sentido común. Y luego, sencillo como paloma, es el sentido cristiano. Cristiano. Si tienes la oportunidad de hacer algo y ese algo sabes que está mal, sabes que contradice las normas básicas y más elementales del cristianismo, ¿cómo lo vas a llevar adelante? ¿Cómo lo vas a llevar adelante? Está claro. Entonces, para decisiones diarias, decisiones triviales, decisiones cotidianas, sentido común y sentido cristiano. Si algo te va a llevar a pecar, a robar, a mentir, sentido cristiano. Sabes que no puedes mentir. Sabes que no debes mentir. Sabes que si una decisión la apoyas en una mentira, ya está mal. Es una decisión, una mala decisión. Fijaros que esto mismo podemos verlo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, que es cuando la iglesia de Antioquía estaba reunida y el Espíritu Santo habla. Con claridad el Espíritu Santo habla. Hechos 13, versículos del 1 al 3. Vamos a ver esto mismo ahí. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice la Biblia, ministrando estos al Señor y ayunando, habló el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Y ellos podían haber dicho, bueno, el Espíritu Santo ha hablado, venga, vamos a hacerlo. Bernabé, Saulo, venga. Dios, el Espíritu Santo, se está llamando a una obra, tirar para adelante. Sin embargo, dice la Escritura en el versículo 3 y sigue diciendo, entonces, que tendría que ser, entonces cogieron y obedecieron. ¿No? Entonces, habiendo ayunado y orado, escúchame, si el Espíritu Santo ha hablado, ¿cómo es que de nuevo habéis ayunado y orado? Porque era una decisión muy importante. Era una decisión trascendental. Era una decisión importantísima. Decisiones importantes también tenemos que tomar en nuestras vidas. Decisiones importantes es, ¿con quién me voy a casar? Es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Si no la segunda más importante. La primera más importante es si voy a seguir a Jesucristo obedeciendo su palabra, como Él dice. No simplemente yendo a la iglesia de vez en cuando, perteneciendo a un grupo evangélico, etcétera, etcétera, estando metido en un grupo de WhatsApp cristiano. No solamente esto. Esto no es seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo es entregarle mi vida y comprometerle con Él y deleitarme en el temor del Señor. Es decir, si sé que algo está mal, no lo voy a hacer. Porque estoy asombrado ante su amor y su majestad. Y ante quién es Él y cómo siendo Él quien es, aún me ama. Y entonces yo quiero mejorar mi amor por Él. Eso es ser cristiano. Decisiones importantes es un trabajo. Decisiones importantes es dónde voy a vivir, dónde voy a establecer la residencia, si voy a comprar una casa, si voy a comprar algo que cuesta mucho dinero. Un cambio de coche, por ejemplo, también es una decisión importante. Un gasto que me va a suponer un esfuerzo económico es una decisión importante, la compra de un local, la compra de una casa, la compra de un terreno. Son decisiones importantes. Entonces, para las decisiones importantes hay que tener claridad del espíritu. Claridad del espíritu. Hemos visto 4 claves de cómo nos guía el Espíritu Santo, pero en una decisión trivial, cotidiana, sencilla, normal, necesitamos aplicar sentido común y sentido cristiano. Pero una decisión importante necesitamos algo más. Necesitamos claridad del Espíritu. Y la claridad del Espíritu, a ellos, a estos hombres de Dios que estaban en la iglesia, que estaba en Antioquía, que eran profetas y maestros, que no eran cualquiera, eran profetas y maestros. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, y que estaban ministrando al Señor, y que estaban ayunando, a los que el Espíritu Santo les dice, separad a Bernabé y a Saulo, para lo que yo los he llamado. Ellos decidieron y optaron por tener claridad del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo les habló, pero ellos decidieron, dice, habiendo ayunado y orado. Decidieron que, como era la decisión tan sumamente importante, decidieron seguir orando y ayunando más tiempo por esta decisión para tener completa claridad de parte del Espíritu Santo. Aplicaron para enviarlos tener total claridad del Espíritu. Luego dice, entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, dice, les impusieron las manos. Segunda cosa que hicieron, respetaron el consejo sabio. Todos estuvieron de acuerdo. Y como estaban todos de acuerdo, les impusieron las manos y los lanzaron. Es decir, tuvieron claridad en el Espíritu, tuvieron el consejo sabio, estuvieron de acuerdo, a todos les pareció que el Espíritu Santo era el que estaba hablando, todos estuvieron convencidos de que Dios los estaba mandando a predicar, a la obra. Y tercero, dice, los despidieron, es decir, aplicaron también la afirmación de las Escrituras, es decir,
comprobaron que lo que el Espíritu Santo les decía, lo que ellos estaban de acuerdo en que era el Espíritu Santo que les estaba hablando, que la Biblia lo respaldaba. Y como Jesús les había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, los pudieron enviar para predicar el Evangelio. Si la Biblia no hubiera dicho que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio, estaría contradiciendo la Escritura. Entonces, la palabra de Dios confirmaba lo dicho por el Espíritu Santo. Toda decisión importante en nuestras vidas, si no nos queremos equivocar, toda decisión importante en nuestras vidas debería de tener estos 3 testigos. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Me compraré una casa? Todas nuestras decisiones importantes. ¿En qué iglesia voy a involucrarme para formar parte y comprometerme al 100%? Es también una de las decisiones importantes. Toda decisión importante debería de tener estos 3 testigos, estos 3 testimonios. La claridad del Espíritu, el consejo sabio y el respaldo de la Escritura. En momentos decisivos tomemos mejores decisiones. Son las buenas decisiones las que crean las mejores realidades en nuestra vida. Las malas decisiones nos hacen polvo. Las malas decisiones minan nuestra vida, la echan a perder. Las malas decisiones destrozan nuestra vida, nos llenan de dolor, de tristeza, de pesar, de amargura. Ahora, las buenas decisiones son las que crean las mejores realidades en nuestra vida. Las mejores decisiones mejoran nuestra vida. Vivimos en momentos decisivos, tenemos que tomar las mejores decisiones para que nuestra vida mejore, sea mejorada, para que la realidad de nuestra vida sea mejorada. Y las mejores decisiones son las que tomamos cuando sabemos con total rotundidad y certeza que lo que estamos decidiendo le agrada a Dios. Finalmente quiero que veamos algo en Isaías capítulo 11, en los textos que hemos leído. Isaías 11:1. Porque en momentos decisivos tenemos que tomar las mejores decisiones. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Mira, las decisiones de la descendencia de Isaí, las decisiones de la descendencia de David, las decisiones de todos los reyes de Judá, incluidos aquellos reyes que consideramos buenos. Las malas decisiones llevaron a que el árbol de David fuera cortado, fuera talado a la raíz. La Biblia dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. El tronco había sido cortado. Solamente estaba el tronco muerto con las raíces muertas. Había sido segado. Había sido cortada su vida. Las decisiones de los reyes de Israel, las malas decisiones, habían cortado, habían talado el árbol de Isaí de raíz. Había sido cortado por sus malas decisiones. Pero aquí Dios está diciendo, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está diciendo claramente, es una profecía acerca de Jesús. Está diciendo claramente que Jesucristo iba a nacer de la descendencia de David. Por eso se le llama hijo de David, ¿de acuerdo? Dios está diciendo que de ese tronco muerto
Va a salir vida de nuevo. Dios dice, yo puedo hacer que un tronco muerto, que unas raíces viejas den fruto de nuevo. Y eso es lo que Dios está diciendo en esta palabra. Malas decisiones llevaron a que ese tronco fuera cortado, ese árbol fuera talado. Pero yo puedo hacer, y yo voy a hacer, que de ese tronco muerto, que de esas viejas raíces, salga vida, dé fruto, salga una vara que reverdezca. Jesucristo, lleno del Espíritu, no va a tomar las decisiones, sigue diciendo más adelante, según lo que oiga. No va a tomar las decisiones según las apariencias. Jesucristo no va a tomar malas decisiones porque Él está deleitándose en el temor del Señor. Sus decisiones, las decisiones de Jesús, van a ser tomadas bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Por eso, aunque Él estaba sufriendo agónicamente y amargamente, le dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las decisiones de Jesús, lleno del Espíritu de Dios, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, son tomadas deleitándose en el temor del Señor. No por lo que oye, no por las apariencias, no por lo que está pasando, no por la vista de sus ojos, no como nosotros, que muchas veces actuamos así. Y bajo el liderazgo del Espíritu Santo va a conseguir que esas viejas raíces le den vitalidad para dar fruto nuevo. Y esto es un mensaje clarísimo para ti y para mí. Esto no significa otra cosa más que tú y yo, que quizás, y con total seguridad, en el pasado, en nuestra vida, hemos tomado malas decisiones. Y eso ha cortado y ha limitado nuestra vida. Eso ha truncado nuestra vida. Eso nos ha cortado las alas del Espíritu Santo. Pero con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del Señor, tú y yo tenemos la posibilidad de tomar sabiduría y ser guiados para tomar las mejores decisiones a partir de ahora. Y esto el Señor nos dice, no importa qué talada, cuánto esté de talada, de cortada o delimitada tu vida o tu realidad. Porque Dios puede hacer que tu vida de nuevo dé fruto a partir de las cosas muertas y viejas que estás arrastrando y que te han llevado hasta el punto en el que estás. Así que hoy es el día para empezar a tomar una mejor decisión, guiado por el Espíritu Santo. Esto es importantísimo, que sepamos discernir, que sepamos tomar las mejores decisiones en los momentos decisivos de nuestra vida. Que tomemos la mejor decisión hoy, ahora, en este tiempo de mascarilla y pandemia y virus. El temor del Señor es asombrarnos de tal manera de quién es Dios, de tal manera que ahora nuestras decisiones a partir de ahora solo queremos que le agraden a Él. Queremos hacer todo en nuestras vidas que sea agradable para Dios. Definitivamente, si quieres mejores realidades en tu futuro para tu vida, la clave es que tomes ahora las mejores decisiones. El temor del Señor se ve en nuestras decisiones diarias, en cómo usamos nuestro sentido común,
en cómo usamos nuestro sentido cristiano, en cómo somos guiados por el Espíritu de Dios. El temor del Señor se ve en quiénes somos, en lo que hacemos. El temor del Señor se ve en cómo vivimos, en cómo actuamos. El temor del Señor se manifiesta en nuestras vidas por todo lo que hacemos. Se ve en lo práctico de nuestras decisiones. Si realmente estás de acuerdo conmigo en que es un momento decisivo y que tienes que tomar las mejores decisiones, tienes que saber esto, que aunque te hayas equivocado, aunque esas malas decisiones hayan cortado tu vida de raíz, Dios aún tiene el poder para hacer retoñar ese tocón, ese tronco. Pero tienes que recibir la sabiduría para aplicar todo lo que conoces de la palabra de Dios. ¿De qué te sirve la palabra de Dios si no la aplicas, si no la pones por obra? Las mejores decisiones son las que van a darnos una mejor vida. Las decisiones malas les van a dar una mala vida, llena de sufrimiento, llena de dolor. Por su Espíritu Santo. Es por su Espíritu Santo que vamos a tomar las mejores decisiones. Fíjate que no he dicho buenas decisiones, he dicho las mejores. Porque vamos a buscar el punto de que sean las mejores posibles. Las que agradan a Dios. Muchas veces hay cosas que nos parecen buenas, que no son lo mejor. Muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Por su Espíritu voy a tomar las mejores decisiones y voy a crear las mejores realidades para el propósito de Dios en mi vida. Las mejores decisiones me van a llevar a crear las mejores realidades para que el propósito de Dios se cumpla en mí. Si seguimos tomando malas decisiones, podremos repetir como cacatúas o como loros, o como agapornis de esos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero si sigues tomando malas decisiones, si no buscas tomar las mejores decisiones, guiado por su Espíritu, no prepararás las mejores realidades en tu vida para que Dios cumpla su propósito en ti y en mí. Tomaré decisiones siendo guiado por su Espíritu. Tomaremos las decisiones siendo guiados por su Espíritu. Amén. Las mejores decisiones son las que van a preparar las mejores realidades en nuestra vida. En momentos decisivos, tomemos mejores decisiones. Tengamos en cuenta esto, que aunque nuestras decisiones nos hayan cortado de raíz, qué bueno, qué bonito es esto. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Ahora, si las malas decisiones las hemos tomado porque nos hemos olvidado del temor del Señor, nos hemos olvidado de aplicar los principios que sabemos que tenemos que aplicar en nuestra vida, no basta con que nos lamentemos, tenemos que reconducir eso en nuestra vida. Tenemos que agradar a Dios. Ese es el sentido cristiano. Si yo sé que a Dios tengo que ponerle en primer lugar en mi vida, si sigo dejándolo para el final, ¿cómo voy? Es imposible. Tomaremos las mejores decisiones siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y ser guiados no es algo tan místico como muchas veces nos han pretendido vender. Yo en mi vida soy muchas veces guiado por Librada. ¿Por qué? Porque quiero hacer cosas que le agradan a ella. Yo muchas veces en mi vida soy guiado por mis hijos. ¿Por qué? Porque quiero hacer cosas que les resulten agradables a ellos. Ser guiado por el Espíritu Santo es poner a Dios en primer lugar. Es querer agradarle en todo lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso. Tomaremos
las mejores decisiones, siendo guiados por su Espíritu. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de Jesús, que nació de ese tronco muerto, cortado, talado por la raíz. Gracias porque tú tienes el poder de reverdecer nuestra vida, que fue cortada por nuestras malas decisiones. Pero vamos a tomar las mejores decisiones. Señor, queremos deleitarnos en el temor del Señor. Queremos respirar de tu Espíritu, deleitarnos en tu presencia, deleitarnos en el temor de Dios. Señor, queremos vivir asombrados de tu majestad y tu grandeza. Y queremos hacer las cosas para amarte mejor. Amarte mejor. Agradarte en todo. Hacer tu voluntad y honrarte, Señor. Padre, ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu. Danos sabiduría. Ayúdanos a poner sabiduría en nuestros corazones para tomar las mejores decisiones, para preparar las mejores realidades futuras en nuestra vida, para que tu propósito se cumpla en nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu dirección, gracias porque eres tan bueno. Gracias porque nos amas tanto. Llénanos de tu Espíritu, Espíritu de Jehová, Espíritu de conocimiento y de revelación, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de Dios. Llénanos, llénanos, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Llénanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Que Dios os bendiga y tengáis una muy buena semana, un buen domingo y que seáis llenos del Espíritu, del temor de Dios. En el nombre de Jesús.